tenemos el principio de vibración, que dice, todo se está moviendo, todo vibra, todo cambia. Lo único que no cambia es el cambio. Tercer principio hermético. Y claro, esto nos permite comprender que el estado sólido, el estado líquido, gaseoso e ígneo son diferentes simplemente porque el estado de vibración, la frecuencia vibratoria que tienen es diferente. El estado sólido, cuando es calentado, acelera las partículas, aumenta su vibración y pasa del estado sólido al líquido si aumentamos suficientemente la temperatura para ese material. Y las partículas vibran a mayor frecuencia. Y del estado líquido al estado gaseoso, lo mismo. Aumentar la frecuencia vibratoria para pasar ese nivel. Y en el estado ígneo todavía un nivel más arriba en cuanto al movimiento vibratorio. De manera que podemos entender que la diferencia de todo lo que vemos son diferencias de grado de vibración. Incluso los reinos. Reino mineral vibra a una frecuencia inferior al reino vegetal. El reino vegetal vibra a una frecuencia inferior al reino animal. Y el reino humano vibra a una mayor frecuencia todavía que el animal. Y para hacerlo un poco más comprensible, ilustremos ahora esto de tener un objeto que se mueve. Puede ser una hélice, porque es práctico. Una hélice, movimiento, un ventilador, algo en movimiento. Genera primeramente a la vista, pues, la sensación, cuando comienza a vibrar muy rápido, de que no se mueve. Cuando comienza lentamente, pues sí, empieza a moverse, ¿verdad? Y cuando comienza a llegar a cierto nivel de movimiento, llega un momento en que parece que está quieto. Se ve hasta transparente, más o menos se ve un círculo. Así que cuando está sin movimiento, podemos decir que está en reposo. No, se están moviendo sus partículas, pero parece que está en reposo. Pero cuando está vibrando al máximo, también parece que está en reposo. Como la llanta de un auto también, o la hélice de un avión. Así que en el nivel inferior, nivel superior, de la materia abajo y del espíritu arriba, pareciera que hay reposo y que no hay movimiento. Pero son extremos en grados de vibración. De manera que si eso lo observamos, lo experimentamos, un objeto en movimiento, vamos a empezar a percibir un sonido. Un sonido, un zumbido. Y si aumentamos la vibración, va a aumentar el tono que captemos. De ser grave, que es lo que alcanza a captar nuestro oído al principio, los elefantes pueden captar antes ya un sonido muy grave. Pero cuando va aumentando, vamos a llegar al límite de los decibeles que capte el oído. Muy agudo. Y va a seguir el sonido si aumentamos la frecuencia vibratoria del objeto, que es una hélice. Y los perros pueden captarlo. De manera que así conocemos cómo la diferencia es por octavas. Después de 7 tonos, aparece la octava, que es el mismo que el anterior, pero una vibración a una octava superior. Tap, tap. Es el mismo, pero una octava superior donde la vibración es mayor, más aguda. Y así podemos llegar hasta el límite que podemos experimentar con nuestros oídos. Y si siguiéramos teóricamente aumentando la frecuencia vibratoria de eso que causa un sonido, va a llegar un momento en que va a empezar a producir un color. Y empieza a aparecer colores que no percibimos a la vista primero, pero lo percibe posiblemente un animal, porque los animales tienen la capacidad de percibir colores abajo del rojo, que es el primer color que percibimos en el espectro. En cuanto a la frecuencia y la onda la vibratoria, el más lento en la frecuencia vibratoria de los colores es el rojo. Su amplitud es mayor. Pero antes del rojo está el infrarrojo.
Y ese lo captan las serpientes y algunos otros animales. Tenemos ya incluso aparatos para captar el infrarrojo, unos lentes especiales, y podemos ver en la noche, ¿no? Pero ese existe, es un color. De tal manera que este sonido se convierte en un color infrarrojo primero, y luego continúa apareciendo el rojo. Y si aumentamos la frecuencia vibratoria, aparece el anaranjado. El anaranjado tiene una frecuencia superior al rojo. Y si aumentamos la frecuencia, después del anaranjado aparece el amarillo. Y de allí aparece el verde. Y de allí aparece el azul. Y continúa con el violeta. Pero no termina allí. Si aumentamos la frecuencia, aparece el ultravioleta. Y ya no es visible a nosotros, a nuestros ojos. Pero existe, lo perciben las mariposas, lo perciben las abejas. Y hay aparatos que nos permiten ver también ya tecnológicamente el ultravioleta. De manera que ya nos dimos cuenta cómo es que la vibración pues nos permite la experiencia del sonido, de la luz, los colores. Y si vamos más allá, puede aparecer la electricidad. Ya no la vemos, ya no vemos colores ni sonidos. Pero la electricidad existe y requiere un mediador para ser transmitida a través de un conductor metálico. Pero es una realidad. Y si seguimos aumentando la frecuencia, aparecen los rayos X, etcétera. Para arriba de los rayos X pueden aparecer los rayos gamma, y luego los rayos cósmicos y los rayos últimos que conozcamos como ciencia. En los límites de la energía. Ya estamos de la materia y la energía. Pasando por los sonidos, por los ultrasonidos, pasando por los colores, todo el espectro, pasando por la electricidad, los rayos X y los rayos gamma, etcétera, rayos cósmicos. Y más allá que hay, claro, esto no se detiene, ya dijimos que hay algo más allá de la materia y energía. Hay inteligencia, hay mente. Entonces, ¿qué pasaría si aumentamos la frecuencia vibratoria de la energía más elevada que conozcamos? Calórica, eléctrica, química, la energía que conozcamos, físico-química. Vamos a empezar a contactar con el pensamiento más burdo, el pensamiento más primitivo, pensamiento de menor frecuencia vibratoria. Está ahí en los bordes con lo más sutil de la energía. De tal manera que nosotros podemos incluso sentirlo. Porque nosotros cuando tenemos un pensamiento, vamos a decir, ordinario, que solo registra algo que percibe y no profundiza, un pensamiento así tiene una vibración, una frecuencia baja. Que además, si se combina con algo de los sentimientos, como son egoísmo, odio, miedo, pues entonces el pensamiento tendrá una frecuencia muy baja. De tal manera que si eso se trasciende, el pensamiento se puede transformar. Y entonces comenzamos a comprender que uno puede aumentar la frecuencia de su pensamiento, pensando positivo, pensando lo bello, lo bueno, lo verdadero. Entonces el pensamiento puede pasar de lo más bajo vibratorio hasta lo más sutil y elevado, que parece que ya no vibra y no se mueve, que es a través de la meditación, el silencio y la oración. Esto está en el extremo de lo inferior y lo superior a nivel mental humano. Y es una energía, pero se llama pensamiento, es mente. De tal manera que en el extremo superior también estamos contactando el siguiente nivel, que es el espíritu. En lo espiritual también hay una vibración. Y cuando un ser humano manifiesta falta de sensibilidad, falta de amor, falta de comprensión, espiritualmente está vibrando a un nivel inferior. Cuando tiene un conocimiento, porque estudia y medita,
que le permite comprender lo que sucede, dejándose llevar por sentimientos de ese tipo, él puede hacerse el dueño de lo que está pensando. Entonces puede pasar conscientemente a lo espiritual, espiritualizar su pensamiento y pasar al siguiente nivel. Entonces comienza a manifestar a través de sus palabras, a través de sus acciones, una conducta elevada, luminosa, que es la que manifiestan a esos seres llamados iniciados, los iluminados. De tal manera que entonces el principio de vibración nos permite comprender todo este proceso de la evolución del ser humano.